bueno, algunos ya me conocen, he sido auxiliar en química general o también en economía, ¿no? Y bueno, para dar un inicio a esta ayudantía acá, o la ponderación más o menos de la ayudantía, como ustedes sabrán, el ingeniero Antelo ya en la clase de hoy día dijo que vale punto la ayudantía. La forma de cómo se maneja la ayudantía o los 15 puntos se encuentra en el Classroom. El Classroom se encuentra, por si acaso, junto al enlace o bueno, en la descripción del grupo que hemos creado, ¿no? Ahora, ¿cómo les voy a calificar? El semestre pasado tuve un pequeño inconveniente. La verdad, yo estaba en campaña y ese motivo fue que fui tan bueno con la ponderación de ayudantía que el ingeniero me tomó la atención por el tema de que yo a muchos estudiantes les puse nota de 14, 12, 10, cuando esos estudiantes habían perdido la materia con nota menor a 20. Me reclamó tanto que por poco anula la nota de ayudantía. Así que como este semestre, la verdad, ya no hay campaña, vamos a tratar de ser un poco flexible, pero sí o sí, los exámenes de ayudantía van a ser de forma presencial. El semestre pasado tomé todo virtual y por eso creo que el INCE se molestó porque me dijo que sí o sí quería que sea presencial porque era parte de la nota final, ¿no? Entonces, ¿cómo está dividida la nota de la ayudantía? Voy a tomar un primer examen de ayudantía, el cual contiene sistema cerrado. Esto vale 2,5 de los 15 puntos. El segundo examen va a ser del sistema, bueno, abierto y cerrado, pero con el tema de gases ideales. Esto vale 2,5. El tema del práctico, les voy a dar un práctico del sistema cerrado con más o menos, pongámosle 7 ejercicios a 10 ejercicios. Todo lo que hacemos ayudantía va a ser netamente modelo de exámenes y en función a eso les voy a dar práctico para que ustedes vayan practicando, ¿no? ¿Cuánto vale ese práctico? 2 puntos. El segundo práctico va a ser de gases ideales. ¿Cuánto vale eso? 2 puntos, ¿no? Y ahora les voy a, este semestre voy a ocupar lo que es el cuaderno de ayudantía. Es decir, toda esa ayudantía que hacemos acá, ustedes deben transcribirla a mano. Más que todo me voy el tema del ejercicio, no el enunciado. Cualquier ejercicio que hagamos acá, los modelos de examen a partir de la ayudantía 3, ustedes deben transcribirlo a mano en un cuaderno, o no cuaderno siempre, puede que sea hoja en blanco, papel bond, tamaño carta, oficio, trapper o lo que sea. Esto con qué, ¿cuál es la finalidad de esto? Que ustedes puedan por lo menos practicar, porque yo sé que muchos acá dicen, ve a ver la grabación y nunca la ven, ¿no? Así que ese motivo vale el cuaderno ayudantía, vale 3 puntos. El tema de la asistencia, lo que son Juan Telo, la asistencia para ayudantía vale punto. Entonces, ¿cómo está dividido esto en total? Vale 10 puntos el tema de práctico y lo que son asistencia y cuaderno. Ahora, el tema del examen vale 5 puntos. Esa es la forma como voy a calificar, ¿no? De igual manera, cualquier participación que hagamos, igual va a ser tomada en cuenta, ¿no? Yo les voy a. Ahora, los que son repitentes, porque yo sé que el semestre pasado el ingeniero ha sido un poquito, bueno, no soy tan adecuado al avance, ¿no? Por el tema de que todos pensaban que iba a ser virtual, pero al final tomó presencial. Yo a los que son repitentes le voy a convalidar lo que es la nota ayudantía, a excepción de su examen de ayudantía. Ahora, eso, todos los que son repitentes me hablan del privado y vamos a ver cómo convalidar su nota ayudantía del semestre pasado, ¿no? Y esa es la ponderación de la ayudantía, ¿no? Para que podamos tener en cuenta. Ahora sí, en el Classroom igual les subí acá la parte teórica, una ayudantía junto con su video de lo que es la teoría. El link está comenzando a explicar un poco de teoría. Les aconsejo, número uno, el ingeniero les aseguro que no va a hacer ni un ejercicio. A lo mucho él va a dar, no sé, algunas pautas o algunas formas de cómo analizar el problema. Pero él que le diga, resolvamos este ejercicio acá, imposible. De que yo cursé la materia y en los semestres presenciales y virtuales, él nunca hacía ejercicio. Es por eso que le da 15 puntos de ponderación a la ayudantía. Porque él piensa, bueno, él asegura que con la ayudantía ustedes puedan aprender la parte práctica. Ya todos los modelos de examen se los envía a su grupo, así que como han podido ver, el examen no es teoría, el examen es netamente puro ejercicio. Así que por eso les digo, es necesario que ustedes entren a ayudantía. De igual forma, yo hablé con el otro auxiliar de química, que es Clemente, para que podamos trabajar en conjunto, es decir, para que él pueda avanzar su ayudantía y yo la mía, y ustedes tengan más posibilidades de tener más problemas resueltos. También lo que hace Clemente son casi un modelo de examen. Ahora, ¿cuál es la diferencia en termo acá con el Inge Telo? Es que el Inge tiene dos grupos, un grupo que es para industrial y otro grupo que es para química.
En el tema de industrial, los modelos han sido sumamente sencillos, no, no son tan complicados, son más o menos fáciles de resolver. Ahora, los modelos de examen de química, de termodinámica, es un poco más complejo, se podría decir, ¿no? Le pone un poco más de dificultad. Es por eso que el avance es lo mismo, pero aparte del examen elige toma más prioridad allá que acá, porque nosotros llevamos termodinámica, después termo y llevamos máquina. Y después de máquina muere ahí. En cambio, ellos llevan otra materia más para arriba, ¿no? Así que por ese motivo es que nosotros nos pone un poco más flexibles. Si alguna vez ustedes con otro auxiliar Clemente ven problemas más complicados, es porque esos son modelos de examen, pero no para industrial, sino para química. Es bueno que ustedes sepan resolverlo, pero bueno, es para que vayan viendo, ¿no? Y bueno, esa es la ponderación, esas son las pautas. Y les envié por si acaso lo que era la tabla, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije que compra usted la tabla de la fotocopiadora Serimac, ¿no? La tabla en realidad es la acá, ¿no? ¿Por qué se ve así borroso? Porque es de un libro viejo, ¿no? Tal cual, yo igual tengo mi tabla. Yo cuando fui estudiante la compré en la fotocopiadora a 3 pesos y yo igual la manejo, ¿no? No es que no la manejo. Pero yo sé que hay algo que se encuentra un poco borroso, ¿no? Si nosotros acercamos acá se encuentra algunas cosas borrosas, ¿no? O sea, es dificultad más o menos leerlo, ¿no? Así que yo me tomé el semestre pasado, bueno, más que todo el semestre pasado y un poquito el semestre, revisar, ¿no? Obvio que hay tablas, como la tabla acá. Esa tabla no la quiero pasar, ¿por qué? Porque he visto un montón de errores. Esta tabla fue elaborada por el auxiliar Billy Botega. Y bueno, hay un montón de errores de taipeo. Es por eso que no ocupo mucho la tabla acá. Lo que yo sí he preparado para ustedes ha sido la tabla de saturación. Esa tabla acá yo la revisé el día de ayer y bueno, he corregido unas cosas que estaban mal, ¿no? Así que esta sí está corregida. Solamente tabla 242 y tabla 241. Acá falta la tabla de vapor recalentado, que la verdad es mucho, no, me tomó hartísimo revisar esto y no creo que revise el otro. Así que consejo, esto ustedes pueden imprimirlo, ya se encuentra revisado. Y para tabla de vapor recalentado, cómprense la fotocopia Slimac. Igual se lo pasé en PDF para que podamos ver cómo el manejo de tabla, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Y bueno, vamos a empezar la ayudantía. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda sobre algo para empezar? Por si acaso la ayudantía se grabada. Y antes que me olvide la asistencia, voy a mandar acá al chat una encuesta para que ustedes puedan rellenar ahí con su dato, ¿no? Y ahí tenga la asistencia hoy día, ¿no? Ahora, por si acaso, solamente respondan la encuesta lo que son el Inge Entelo, ¿no? Ahí está. Para que sea considerado lo que es ahorita la asistencia a partir de hoy día. ¿Dónde está? Chat. Ya. Ahora sí, vayan por favor respondiendo a eso, lo que son el Ingentelo, y empezamos la ayudantía. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? El cuaderno es desde la ayudantía 3, disculpa, Erwin. Podría ser la ayudantía 1. Yo le voy a decir más o menos acá la ayudantía 1 de qué parte quiero que copien, para que vayan teniendo un apunte. ¿Otra pregunta que tengan? Ya. Entonces empecemos ya. Esta ayudantía, la verdad, la ayudantía 1 y 2 que vamos a hacer, mayormente no son modelos, pero son formas de cómo hacer un estado Auxiliar, terminal. buenas noches, disculpa que lo corte. Esto Sí, también es para los que estamos con el ingeniero Gonzalo. sí. O sea, no es obligatorio. Lo que le dije, Gonzalo, vamos a pasar a ayudantía el día sábado presencial, le dije, ¿no? Solamente que para los que son ingentes lo tomo virtual, digamos. Y para los que no puedan venir el día sábado presencial, igual pueden entrar acá. Las primeras 5 ayudantías son lo mismo, tal cual, digamos, no cambia nada, porque el termo con Gonzalo Antelo es lo mismo, hasta un cierto punto. Ya cuando llegue a ese cierto punto, no les vaya a mandar el enlace a su grupo, ¿no? ¿Quedó claro? Bueno, creo que sí. Entonces empezamos. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar? Para que comience a grabar la clase y empecemos. De las tablas, Bueno, ¿será que lo puede volver a mandar al grupo, por favor? ¿De dónde conseguirlas? ¿el lugar o el digital? Los dos. Ya. Se la voy a enviar tras acá de la ayudantía. ¿Ya les parece?
Así. Y bueno, empecemos. Wallen, si lo tiene, lo puede reenviar, por favor. Estoy con una poca cantidad de internet de mega. Bueno, empecemos a ver dónde está. Y le verá que grabar clase. Recording in progress. Y bueno, vamos a empezar con la ayudantía número 1. En esta ayudantía vamos a ver qué es termodinámica. Como ya les explicó, termodinámica, el concepto, hay un montón de conceptos. El más básico es que estudia el calor y el trabajo y la energía que produce en los estados de los sistemas. Es decir, acá vemos lo que es el sistema termodinámico. Y bueno, para ver acá en materia, existen dos tipos de sistema termodinámico que van a ver ustedes en su primer parcial y en su segundo parcial, ¿no? Que el primer sistema es el sistema cerrado. ¿Por qué se llama sistema cerrado? Claramente, porque este sistema acá no puede intercambiar masa con el medio exterior. ¿Pero por qué digo eso? Porque se encuentra totalmente cerrado. Es decir, yo este sistema acá, ya sea un tanque, sea un cilindro pistón, un émbolo, sea una caldera, no puedo meter acá agua, no puede introducir la masa, tampoco puede salir la masa. Por eso se lo considera un sistema cerrado. La masa de todo ese sistema siempre permanece constante. No hay intercambio con el medio exterior. Pero el sistema cerrado puede intercambiar energía. ¿En forma de qué? En forma de calor o trabajo. Es decir, a ese sistema cerrado acá yo puedo calentarlo o también lo puedo enfriar. Entonces sí existe intercambio de energía, pero no existe intercambio de masa. Eso es el sistema cerrado. Y para el primer parcial siempre es un sistema cerrado. Así que para el primer parcial va a ser, en todos los modelos que hagamos, es sistema cerrado, ¿no? Ahora veamos lo que es el sistema abierto, una pequeña introducción. Más que todo el sistema abierto lo vamos a ver para el segundo parcial. Acá existen los famosos dispositivos termodinámicos, que son turbinas, toberas, compresores, difusores, bombas o lo demás, ¿no? Un sistema abierto es aquel sistema que sí intercambia masa con el medio exterior. Es decir, la masa puede entrar por acá o la masa puede salir por acá. En otras palabras, intercambia masa. El sistema cerrado no intercambia porque se encuentra totalmente cerrado. Esa es la diferencia, sistema cerrado y sistema abierto. Claro que el sistema abierto acá se divide en dos. Vamos a verlo eso cuando empecemos a tocar el segundo parcial, ¿no? Por el momento, la teoría básica, sistema cerrado no intercambia masa, sistema abierto sí intercambia masa. Eso creo que se aprendan más que todo por el día de hoy, ¿no? Y bueno, veamos acá lo que son las variables termodinámicas. Es decir, en las variables termodinámicas tenemos dos tipos de variables. Variables intensivas y variables extensivas. Las variables intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia. Es decir, un claro ejemplo, la presión, la temperatura y el volumen específico son variables intensivas que no dependen de la materia. Ahora, ¿cuáles son las variables extensivas? Es la contradicción. Una variable extensiva son aquellas variables que sí dependen de la materia. Un claro ejemplo, el volumen total y la masa. Entonces, más que todo, para definir un estado termodinámico, sí o sí necesito conocer dos variables intensivas. Eso lo vamos a ver hoy día y aparte de la próxima clase. Así que, en teoría, variables intensivas no dependen de la masa, intensivas no dependen de la masa y extensivas sí dependen de la masa. Y bueno, veamos acá las variables de los estados. En todo estado termodinámico, acá vamos a ver lo siguiente. Lo que es presión, lo que es temperatura, volumen específico, masa, volumen total, la calidad o el título, que es lo mismo, ¿no? Energía interna específica y entalpía específica. Acá me refería con los sistemas que existen. Existen tres tipos de sistemas: sistema métrico, sistema inglés y el sistema internacional, que es lo que la compañera dijo, ¿no? En la tabla del CENGE se encuentra el sistema internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión, para el primer parcial y para el segundo, siempre ocupamos el sistema métrico o el sistema técnico, que le dicen, ¿no? Que se encuentra la presión en qué unidad, kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. La temperatura se encuentra en grados centígrados.
el volumen específico se encuentra en metro cúbico sobre cada kilogramo. La masa se encuentra en kilogramos. El volumen total se encuentra en metro cúbico. Lo que es la calidad o lo que es el título, esto es adimensional. ¿A qué me refiero con adimensional? Que no tiene unidades. La calidad y el título se encuentra sin unidades. La energía interna específica se encuentra en kilocalorías sobre cada kilogramo. La entalpía específica se encuentra en kilocalorías sobre cada kilogramo. Y bueno, acá el sistema inglés se lo puse, pero la verdad, en ningún modelo ha entrado sistema inglés. Pero si en algún momento llegara a entrar, es la siguiente unidad, que se encuentra en la columna acá, ¿no? Y acá faltaba el sistema métrico, que nunca lo ocupan, así que por eso no lo puse, ¿no? Y ahora veamos lo que son los estados termodinámicos. Por favor, tómenle mucha atención a esto, porque después de esto vamos a aprender a hacer ejercicio manejando la tabla. Y si ustedes no entienden esta parte acá, no van a entender cuando hagamos los ejercicios. Así que tomen mucho interés esta parte acá, mucha atención, por favor. El primer estado termodinámico se llama líquido subenfriado o también líquido comprimido. Ese es el primer estado termodinámico. Para hacer este estado termodinámico debo tener sí o sí dos variables. ¿Cuál variable? Debo tener la presión y la temperatura. Ambas variables debo tenerla. Es decir, tengo presión y tengo temperatura. ¿Qué es lo que hago? Con esta presión de acá, debo sacar de la tabla de saturación, lo que es la temperatura de saturación. Es decir, para el líquido superenfriado, entro con presión y saco la temperatura de saturación. ¿Cómo sé que se encuentra en líquido superenfriado? Debe cumplir esto acá, debe cumplir esta condición. La temperatura que me da acá tiene que ser siempre menor que la temperatura de saturación. Si esto acá cumple, ¿en qué estado me encuentro? Me encuentro en líquido superenfriado o líquido comprimido, que es lo mismo. Como pueden ver, la temperatura 1 debe ser menor a la temperatura de saturación. Una vez yo sé que me encuentro en líquido superenfriado, ¿qué es lo que hago? Debo ingresar a la tabla voy a ingresar ¿con qué? Con la temperatura. Y voy a sacar los demás datos de tabla. Así que este sería el primer estado termodinámico que existe. Por si acaso, existen 5 estados termodinámicos. El primero es el líquido superenfriado o líquido comprimido. Veamos ahora el segundo. El segundo estado se llama el líquido saturado. El líquido saturado debo tener, una variable, que es la presión o la temperatura. ¿Cómo sé que es líquido saturado? El enunciado debe darme sí o sí lo que es la calidad o el título. Y la calidad tiene que ser igual a 0. Si la calidad es igual a 0, yo digo, bueno, me encuentro en líquido saturado. Si la calidad sea igual a 0. Y si me da la presión y me da la calidad, ¿qué es lo que hago? Entro a tabla con la presión. ¿Y qué saco? La temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación, siempre que me encuentre en líquido saturado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me da la temperatura y la calidad? ¿Cómo encuentro la presión? Al darme la temperatura y darme la calidad, ¿qué es lo que hago? Ingreso con la temperatura a tabla y saco la presión. La presión va a ser igual a la presión de saturación, digamos, siempre que tenga la temperatura y la calidad que es igual a 0. Si esta calidad acá es igual a 1, a 0,5, entonces ya no me encuentro en líquido saturado. Para que sea líquido saturado tiene que ser la calidad sí o sí igual a 0. Este es el segundo estado termodinámico, el líquido saturado. Pasemos al tercer estado. El tercer estado termodinámico se llama mezcla. ¿Por qué se llama mezcla? Porque tiene lo que es el líquido más el vapor. Es una mezcla de líquido con vapor, digamos. Para este estado debo tener dos variables, que es la presión y la calidad. Ahora, esta calidad acá tiene que encontrarse en un rango. ¿En cuál rango? En un rango de 0 a 1. Es decir, tiene que ser mayor a 0,
pero tiene que ser menor a 1. Puede que sea 0,5, 0,8, 0,35, 38, lo que sea. Si la calidad se encuentra en este rango, ¿qué es lo que yo digo? Me encuentro el estado de mezcla. Al darme la presión y la calidad en este rango, ¿qué es lo que hago? Entro a tabla con la presión y ¿qué saco? La temperatura es igual ¿a qué? A la temperatura de saturación, siempre y cuando la calidad se encuentre en el rango de 0 al rango de 1. Ahora vayamos al siguiente estado termodinámico, que sería el vapor saturado. ¿Cómo sé cuándo es vapor saturado? Tiene que darme el enunciado, sí o sí, la calidad igual a 1. Cuando la calidad sea igual a 1 y tenga la presión, ¿qué es lo que puedo hacer? Con la presión y la calidad, entro a tabla con la presión y saco lo que es la temperatura. La temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Si es que me da la temperatura y la calidad, ¿qué es lo que hago? Entro con temperatura y saco la presión. La presión del estado termodinámico es igual a la presión de saturación, digamos. Ahora, ¿cómo sé cuándo va a ser vapor saturado? Si es que la calidad acá no es 1, entonces no es vapor saturado. Esas son las tres cosas. Por si acaso, estos tres acá son como tres hermanos. El líquido saturado, la mezcla y el vapor saturado. ¿Por qué? Porque estos tres contienen calidad. La única diferencia es para que sea líquido saturado, tiene que ser calidad igual a 0. Para que sea vapor saturado, tiene que ser calidad igual a 1. Para que sea mezcla, como pueden ver acá, la calidad tiene que tener este rango, mayor a 0, pero menor a 1. Tiene que encontrarse en la mitad. Así que estos tres son como hermanos, se podría decir, ¿no? Y ahora pasemos al quinto estado. El quinto estado se llama el vapor recalentado, ¿no? Para este vapor recalentado, ¿qué es lo que debo hacer? Debo tener sí o sí acá dos variables. ¿Cuál variable? La presión y la temperatura. Con estas dos variables de acá, ¿qué es lo que hago? Debo ingresar con presión y voy a sacar lo que es la temperatura de saturación. Ahora, ¿cómo sé que si me encuentro en vapor recalentado o me encuentro en líquido superenfriado? Porque como pueden ver acá, para eso debo tener presión y temperatura. Para esto debo tener igual presión y temperatura. La única diferencia acá es que debe cumplir esta condición de acá. ¿Cuál condición? Que esa temperatura de acá tiene que ser mayor a la temperatura de saturación. Si esto es mayor, yo me encuentro en vapor recalentado, pero si la temperatura acá es menor, ¿en qué estado me encuentro? Me encuentro en líquido superenfriado, ¿no? Así que es la única diferencia. Hay muchos que se confunden con líquido superenfriado con vapor recalentado, que es que casi lo mismo. ¿En qué es lo que cambia? En la condición. Si la temperatura 1 es menor que saturación, es líquido superenfriado. Si la temperatura 1 es mayor que la saturación, es vapor recalentado, ¿no? Y bueno, si es vapor recalentado, debo entrar a tabla con presión y temperatura, ¿no? Y bueno, estos son los 5 estados termodinámicos, ¿no? A partir de ahora vamos a empezar a manejar la tabla y quiero que ustedes sepan esto. Si ustedes saben cómo trabaja esta parte acá, cuando entremos a manejar tabla va a ser sencillo, va a ser como dos manazos, ¿no? Pero si yo no entendí esta parte acá, cuando entre a tabla voy a estar un poco, ¿qué hago ahora? ¿Qué no hago? ¿Qué es lo que hago? Así. Así que les pregunto, ¿se entendió esa parte? ¿Alguna duda que tengan sobre esta parte? Para que empecemos a manejar la tabla. ¿Se entendió? Ya, entonces ahora sí pasemos a lo que es manejo de tabla, ¿no? Y bueno, las fórmulas que voy a ocupar acá generalmente se encuentran acá, ¿no? Son pocas fórmulas, ¿no? Acá lo que es el volumen específico, que es igual al volumen total sobre la masa, ¿no? Y en función de esta fórmula acá se puede despejar y encontrar la masa, ¿no? La masa que es igual al volumen total sobre el volumen específico. Si yo quiero encontrar el volumen total, que es igual,
volumen total igual a masa multiplicado por volumen específico, ¿no? Así que estas dos fórmulas acá son netamente un despeje de la fórmula de acá, que se encuentra en este cuadradito acá, ¿no? Y bueno, ahora veamos para el tema de mezcla. Por si acaso, siempre que me encuentre en estado de mezcla y yo debo encontrar la calidad, si es que yo debo encontrar la calidad, ¿cómo la encuentro? Con la siguiente fórmula. La calidad o el título es igual al volumen específico del estado termodinámico menos el volumen del líquido, sobre volumen específico del vapor menos volumen del líquido. Esta fórmula acá se podría decir que es la fórmula madre, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quiero encontrar lo que es con función a la entalpía, energía interna o entropía, ¿qué es lo que cambia? En teoría, en vez de acá colocar un volumen específico, puedo colocar acá lo que es una energía interna. Puedo colocar acá lo que es una entalpía o puedo colocar acá lo que es una entropía. Solamente cambia acá lo que se encuentra. En vez de esto, entalpía, entropía, energía interna o cualquiera. Solamente es cambiar nomás. Ahora sí, esa es la forma más que todo, ¿no? Esta es la calidad en función al volumen específico. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la masa? No tengo volumen específico. ¿Cómo encuentro la calidad? Se puede encontrar también con esta fórmula acá. La calidad aquí es igual a la masa del vapor sobre la masa total, digamos. Y la masa total aquí es igual. La masa total es igual a la masa del líquido más el vapor, ¿no? Así que de esta fórmula acá nace esta otra fórmula acá. Y bueno, ¿cómo encuentro el volumen específico si es que yo tengo lo que es la calidad? Acá encontramos la calidad en función al volumen específico. Acá yo quiero encontrar de cuánto es el volumen específico si yo tengo la calidad. ¿Con qué fórmula ocupo eso? Con la fórmula acá. Volumen específico es igual a calidad por volumen específico del vapor más 1 menos calidad por volumen específico del líquido, ¿no? Ahora, como les iba diciendo, esta es la fórmula madre, ¿no? De esta fórmula nace un montón de fórmulas. Si yo quiero encontrar energía interna, ¿qué es lo que cambia? En vez de colocar acá lo que es volumen específico y volumen específico, ¿qué es lo que cambia? Colocaría acá lo que sería energía interna y energía interna. Y si yo quiero encontrar entalpía, entalpía, entalpía y entalpía. Si quiero entropía, entropía, entropía y entropía. Nada más, solo eso. Así que estas son las pequeñas fórmulas que voy a ocupar, ¿no? Para el primer parcial, ¿no? La otra fórmula acá sería lo que es la definición de la entalpía. Ahora, cuando vemos el tema de la tabla de vapor recalentado, en esa tabla no tengo lo que es energía interna, solamente tengo lo que es entalpía. Entonces, ¿cómo encuentro la energía interna si es que no tengo energía interna? Solamente tengo entalpía. Voy a ocupar esta fórmula acá, la definición de la entalpía. Energía interna es igual a entalpía menos presión por el volumen específico multiplicado un factor de conversión. Este factor acá sí o sí ustedes deben aplicarlo. ¿Por qué? Porque si no multiplico este factor, las unidades no van a salir como yo estoy esperando. Ahora hagamos acá un pequeño repaso. La entalpía, ¿en qué se encuentra? Se encuentra en kilocalorías sobre cada kilogramo. La presión, ¿en qué se encuentra? Kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. El volumen específico, ¿en qué se encuentra? Metro cúbico sobre kilogramo. Si yo me olvido de multiplicar este factor, ¿será que puedo hacer una suma o una resta así con esa unidad? Kilocalorías menos presión. No se puede, está todo mal, digamos. Es por eso que siempre se multiplica este factor de conversión de acá. Este factor de acá, la unidad, ¿cuál va a ser? Centímetro cuadrado sobre metro cuadrado. Kilogramo fuerza por metro sobre kilocaloría. Una vez que yo multiplique esto a la presión y al volumen, automáticamente las unidades de acá van a desaparecer y se van a encontrar en kilocalorías sobre cada kilogramo. Podemos verlo así. Kilogramo fuerza acá se va con ese kilogramo fuerza. Centímetro cuadrado se va con centímetro cuadrado. Acá tengo metro cúbico. Metro cuadrado por metro son metro cúbico. Este metro cúbico se va con ese metro cúbico. ¿Y qué me queda? Me queda kilocalorías sobre cada kilogramo. Así que es necesario multiplicar siempre el factor de conversión que se encuentra acá. No se olviden, por favor. Y bueno, esas son todas las fórmulas que voy a ocupar. Ahora, ¿por qué les puse acá esto?
esta fórmula acá nace esta otra fórmula. Así que para no explicar cómo nace la fórmula, se lo puse acá deducida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan? Esta fórmula y esta. No importa cómo nace la fórmula. Acá está la deducción, pero no es necesario aprenderlo. Se los puse para que ustedes, la gente que tiene curiosidad pueda verlo, ¿no? Pero esta fórmula acá nace de la acá. Es simplemente despejar nada más. Y bueno, ahora sí empecemos con lo que es manejo de tabla, ¿no? Y bueno, empecemos la parte acá. En cualquier problema que tengas, siempre voy a tener lo siguiente. Voy a tener lo que es la presión. El primer ejemplo acá. ¿Qué tengo acá? Tengo presión y tengo temperatura. Y tengo la masa. Ahora, ¿cómo encuentro? La pregunta va a ser, ¿en qué estado me encuentro? Ahora, existen 5 estados, ¿no? Tengo acá líquido superenfriado, líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor recalentado, ¿no? Debo saber primeramente identificar en qué estado me encuentro. ¿Y cómo hago eso? Si ustedes aprendieron la parte acá, van a saber cómo hacerlo, ¿no? Como tengo presión y tengo temperatura, ¿qué es lo que hago acá? Lo primero que hago es sacar la temperatura de saturación, ¿no? Así que esto acá lo voy a borrar. Y coloquemos acá lo que es la temperatura de saturación, ¿no? Y para entrar a la temperatura de saturación, ¿qué es lo que hago? Ingreso con esta presión de 1.033. Voy a tabla. Veamos la tabla acá. La tabla de saturación, por si acaso. En la tabla acá tengo dos. Tengo la tabla 242, como pueden ver, y tengo la tabla 241. ¿Cuál es la diferencia en ambas tablas? La diferencia es que la tabla 242 se encuentra en función ¿a qué? En función a la presión. Tengo acá lo que es la presión, digamos. La tabla 241, ¿cómo se encuentra? La tabla 241 se encuentra acá en función ¿a qué? A la temperatura, ¿no? Tengo acá lo que es temperatura, ¿no? Nada más. ¿Cuál es otra diferencia? La tabla 242 acá tengo lo que es energía interna. Esto tengo la energía interna. En la tabla 241 acá no tengo energía interna. ¿Qué tengo? Tengo volumen, entalpía y entropía. Acá tengo lo mismo, volumen, entalpía, entropía. Pero no tengo acá energía interna. ¿Será que me sirve? Sí, la verdad me puede servir. ¿Cómo encontraría acá lo que sería la energía interna? Acá les puse. Lo encuentro energía interna ocupando esta fórmula acá. Ahora, en palabras más resumidas, más que todo se ocupa la tabla 242. ¿Por qué? Porque tiene energía interna. Así que por eso casi siempre ocupamos 242. ¿Habrá casos que ocupemos 241? Sí, va a haber, digamos. Así que por ese motivo voy a ir a la tabla 242 de acá y voy a comenzar a buscar, ¿no? ¿De cuánto era la presión acá? La presión acá era de 1.033, ¿no? Veamos acá. ¿Dónde se encuentra eso? Tengo acá 1.033, ¿no? Muy bien, coloquemos este color amarillo. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? Esta es la presión y esta es la temperatura de saturación. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? Si ustedes pueden ver acá, la temperatura de saturación va a ser ¿de cuánto? De 100,01, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Coloco acá 100.01 grados centígrados. La gran pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? ¿Será que esto es líquido superenfriado o es vapor recalentado? ¿Qué es lo que hacía esto acá? Si la temperatura 1 es menor que saturación, ¿qué me encuentro? Líquido superenfriado. Si la temperatura 1 es mayor que saturación, ¿en qué me encuentro? Me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Ahora, ¿la temperatura acá 1 es mayor o es menor? Menor. Menor, ¿no? Por lo tanto, ¿en qué me encontraría? Es Me un encuentro enfriado. acá, Líquido enfriado. muy bien, sería acá líquido superenfriado, ¿no? Y bueno, para hacerlo más que todo ordenado acá, lo que siempre hacemos con el Inge era colocar flechita, ¿no? Es decir, ingresé con presión acá y ¿qué saqué? Saqué lo que era la temperatura de saturación. Así que hago una flecha acá indicando que saqué esto de tabla entre compresión y saqué T de saturación. Al encontrarme el líquido superenfriado que se encuentra acá, ¿qué es lo que hago? ¿Qué me dice acá?
Me dice acá ingresar con la temperatura. Entonces, ¿cómo saco los demás datos de tabla? Ingreso con la temperatura acá, con esa temperatura, ¿y qué voy a sacar? Acá saquemos lo que es la energía interna y el volumen específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Hago lo siguiente. Muy bien, copio esto. Y bueno, copio acá. Coloco acá lo que es el volumen específico número 1. Y aparte coloco acá lo que es la energía interna número 1. Y bueno, ahora por si acaso, siempre que me encuentro en líquido subenfriado, siempre que yo me encuentro en líquido subenfriado, el volumen específico número 1 va a ser igual al volumen específico del líquido. Esto siempre que me encuentre en líquido subenfriado. Al igual que si me encuentro en líquido saturado, más que todo, ¿no? Acá hago lo mismo. Coloco acá que la energía interna número 1 es igual a energía interna del líquido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es ingresar a tabla. ¿Con qué? Voy a ingresar con lo que es esta presión de acá. La presión, perdón, la temperatura de 38,75, ¿no? Voy a tabla, busquemos acá. Voy a buscar la tabla acá, temperatura de 38,75. Acá, como pueden ver, tengo 38,75. Muy bien. Acá coloquemos esto. Ahora, también yo podía haber ido a otra tabla. Yo podía haber ido acá a la siguiente tabla. Podría haber entrado a la tabla acá y buscar acá 38,75. Pero como acá solamente tengo 38 y 43, no tengo 38,75. Pero en la tabla acá, ¿qué es lo que tengo? Acá sí tengo 38,75. Así que por eso entré a tabla 242 con esta presión. Y por favor, un momento, tengo una llamada entrante. Ahorita vemos. Bueno, así continuamos. Entonces, como han podido ver, por eso entré con esa temperatura acá. Y lo que hago ahora es sacar datos de tabla. ¿Qué me pedía la tabla? Me decía sacar el volumen específico del líquido y la energía interna del líquido, ¿no? Entonces, para hacerlo más didáctico acá, ustedes en su tabla tienen que hacer lo siguiente. Esto acá lo voy a copiar. Acá. Y cuando ustedes tengan su tabla, siempre agarren una regla y van a rayar para que sea lo más exacto, ¿no? Es decir, agarro esto. No. Hagámoslo de color rojo. Ya. Entonces, ingreso con 38,75. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es acá el volumen específico del líquido. Saco esto acá y saco aparte lo que es la energía interna del líquido, que sería esta columna acá. Entonces, esto acá voy a copiarlo y lo voy a colocar acá en la parte de la diapositiva. Ingresé con 38,75. ¿Y de cuánto es el volumen específico del líquido? Acá es 0.001008, ¿no? Coloquemos. Coloco acá lo siguiente. 0.001008, que se encuentra en la parte de acá. Ahora coloquemos acá lo que es la energía interna. ¿De cuánto era la energía interna del líquido? 38,72, ¿no? Que se encuentra acá. Entonces colocamos acá lo siguiente. 38,72. Y ahora coloco acá lo que es la respectiva unidad. ¿De cuánto es su unidad? La unidad que tiene el volumen específico, ¿de cuál va a ser? Si ustedes se fijan acá, su unidad en la parte de la tabla, ¿cuál era la unidad que tenía? Se encontraba en metro cúbico sobre cada kilogramo. ¿Y se encontraba acá en qué unidad? En kilocalorías sobre cada kilogramo. Por lo tanto, coloco ahí. Esto acá se encuentra en lo siguiente. Se encuentra en metro cúbico sobre cada kilogramo. Y eso se encuentra acá en kilocalorías sobre cada kilogramo. Colocamos la parte acá. Kilocalorías, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir ahora? Ya tengo acá lo que es el volumen específico y aparte lo que es energía interna. ¿Cómo acá encontraría lo que es el volumen total? ¿Con qué fórmula?
Si acá tengo la masa y tengo lo que es acá el volumen específico, ¿con qué fórmula encontraría? Voy acá al formulario y busco la fórmula del volumen. Esta fórmula acá. Así que esta fórmula acá la voy a copiar y lo reemplazo en la parte acá. Acá coloco lo siguiente. El volumen total a que es igual al volumen específico sobre la masa. Entonces, continuemos. El volumen total a que es igual. ¿De cuánto es la masa? La masa es de 2 kilogramos, ¿no? Coloco acá 2 kilogramos multiplicado. ¿De cuánto es el volumen específico? Es de 0.001008 metros cúbicos sobre cada kilogramo. Entonces, si ustedes lo pueden calcular, eso cuánto le sale. Acá que se va kilogramos con qué? Con cada kilogramo. ¿Y qué me queda? Me queda metro cúbico. Por lo tanto, el volumen de acá, ¿de cuánto va a ser? Metros cúbicos. Ya, pero ¿qué resultado? Acá solamente va a ser 0.002016, ¿no? Sí. Ya, y acá va a ser metro cúbico. Como han podido ver acá se encuentra el primer estado determinado, ¿no? Esto coloquemos en color negro. Ya el diagrama acá después se va a explicar en la siguiente ayudantía para que no sea muy largo, ¿no? Pero bueno, hasta acá, ¿alguna duda que tengan del primer estado termodinámico, que es líquido superenfriado? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió algo? ¿Está claro? Disculpe, auxiliar, una pregunta. Claro. ¿Por qué nos ponemos a buscar solo el volumen líquido y la energía en líquido? O sea, ¿qué nos Ya. guía a que tenemos que buscar eso? Ya, ¿se acuerdan que seguro lo que puse en la ayudantía cero? Que vamos a ocupar acá para el primer parcial, ¿qué es lo que voy a ocupar acá? Voy a ocupar acá lo que es siempre, lo que es la primera ley. Siempre ocupo acá la primera ley. ¿Qué es lo que voy a ocupar acá? Siempre voy a ocupar lo que es energía interna. Así que por eso, para el primer parcial, siempre voy a sacar energía interna. ¿Y por qué saco el volumen? En cualquier modelo de examen siempre va a pedirme hacer un diagrama presión versus volumen específico. Siempre, en todo el examen primer parcial va a decir hacer diagrama PV o diagrama PT. Así que debo tener sí o sí lo que es acá el volumen específico. Y debo tener acá energía interna porque siempre va a pedirme encontrar el calor de un. Y como la primera ley acá me dice calor y me dice acá energía interna, por eso encuentro. Así que por eso encuentro acá sí o sí volumen específico y energía interna, solamente para el primer parcial, porque para el segundo vamos a encontrar lo que es entropía y lo que es entalpía, ¿no? No sé si está clara la duda que tenías. Gracias, sí, se entendió. Otra pregunta más que tengan por ahí, para pasar al ¿Ese siguiente ejemplo. diagrama cómo se realiza? Lo vamos a resolver en la próxima clase porque no sea muy largo. O quieren que lo hagamos acá porque si no vamos a demorar tipo 2 horas. Tenemos 5 ejemplos acá. Segundo ejemplo, tercer ejemplo, cuarto ejemplo, quinto ejemplo. Así que si ustedes quieren lo hacemos acá, pero vamos a demorar un poco más tiempo. O quieren que dejemos esto para la próxima clase, puro diagrama. Para la Mejor para la siguiente otra clase. clase. Ya. Entonces, por el momento acá hagamos netamente lo que es tabla. La próxima clase vamos a hacer puro diagrama, ¿no? ¿Está claro este ejemplo acá? ¿Alguien se perdió? Para pasar al Está siguiente claro. ejemplo. Ya. Como han podido ver acá, ¿qué hicimos hasta el momento? Hicimos el primer ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El que se encontraba acá, ¿no? Ahora voy a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si a mí me da acá lo que es la presión, me da la calidad y aparte me da la masa? ¿Cómo encuentro en qué estado me encuentro? ¿Qué estado termodinámico? Porque yo sé que tengo ¿cuántos estados? Tengo 5 estados, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? La calidad de cuánto es acá, la calidad es igual a 0, ¿no? Y dijimos acá que estos tres acá son como hermanos, ¿no? Tienen calidad, calidad igual a 0, calidad igual a 1 y calidad en un rango de 0 a 1. La gran pregunta, si la calidad es igual a 0, ¿en qué estado me encuentro? ¿En mezcla, vapor saturado o líquido saturado?
Si la calidad es igual a 0, ¿en qué me encontraría en qué? Me Líquido encuentro saturado. acá Líquido saturado. saturado, ¿no? Por lo tanto, acá me dice presión y calidad. Me dice calidad igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Me encuentro en líquido saturado, ¿no? L.S. Y al saber que yo me encuentro en líquido saturado, ¿qué es lo que hago acá? ¿Se acuerdan qué decía acá? Si me encuentro en líquido saturado, si tengo presión, ¿qué es lo que hago? Entro con presión y ¿qué saco? Saco que la temperatura 1 que es igual a la temperatura de saturación. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que hago acá es colocar ingreso con presión y voy a sacar lo que es acá la temperatura de saturación de agua. Y bueno, saco las demás variables, ¿no? Entonces acá lo que hago es coloco lo siguiente. Coloco acá, primeramente, la presión. La presión 1, ¿a qué es igual? Dijimos acá que, perdón, la temperatura. La temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación. Es igual a la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque dijimos acá, si tengo presión, entro con presión y saco que la temperatura es igual a la temperatura de saturación, ¿no? Por lo tanto, la temperatura acá es igual a la saturación, ¿no? Y aparte saco lo que es el volumen específico y aparte energía interna. Coloco acá el volumen específico 1 es igual y acá abajo coloco lo que es energía interna. La energía interna es igual. Siempre que yo me encuentro en líquido saturado o me encuentro en líquido superenfriado, siempre el volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico del líquido, ¿no? Esto va a ser siempre, ¿no? Lo que acá, esto es igual al líquido. Siempre que me encuentro en líquido superenfriado y aparte en líquido saturado, ¿no? Hago lo mismo acá para energía interna, ¿no? Copio esa parte acá. Coloco acá lo siguiente. Energía interna 1 va a ser igual a energía interna del líquido, ¿no? Esto por acá. Y lo que hago ahora es entrar a tabla. ¿Con qué voy a entrar a tabla? ¿Con qué presión? Con la presión de 0,14. Coloquemos esto acá. 0,14. Entonces, entro a tabla de saturación. La tabla acá. Y voy a buscar 0,14. Esto acá lo voy a borrar. Ahora, si busco 0,14, ¿dónde se encuentra esa presión? Le encuentro acá, ¿no? 0,14. Entonces, si voy a buscar en la otra tabla, un ejemplo, voy a la tabla acá. Acá debo buscar, si no, 0,14. Busco, y tengo acá 0,11 y 0,15. Así que, como no tengo en tabla 241, voy a tabla 242 y acá encontré 0,14. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? La temperatura es 52,27, ¿no? Coloco acá. Y ahora, como sé que me encuentro en líquido saturado, debo sacar acá lo que es el volumen específico y la energía interna, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, encuentro acá lo que es el volumen específico acá, coloquemos color verde, y aparte la energía interna, coloquemos de color verde. Entonces, si ustedes quieren hacerlo acá de vuelta, agarro esto, pasa por acá, y después agarro una regla, en mi tabla que tengo presencial, ¿no? La voy a rayar para que no me olvide, ¿no? Y esto voy a copiarlo acá en la diapositiva. Aunque no crean, me ha pasado alguna vez a mí que yo marco el acá, pero como no fue la regla, capaz saco el dato acá, digamos. Así que por eso que digo, agarran su regla y rayenlo para que vean, digamos. Así que lo que hago acá es colocar, lo coloqué en la diapositiva en la parte de acá. Y ahora coloquemos acá, completando, ¿de cuánto es la temperatura? La temperatura va a ser ¿de cuánto? De un valor de 52,27. Coloco acá, en la parte de acá coloco 52,27. Esto acá, 52,27.
La unidad se encuentra en grados centígrados. Ahora el tema acá, el volumen específico, coloquemos de cuánto era. 0.001013, ¿no? Así que voy a ocupar esto acá, copiémoslo. .001013. Ahora copiemos en la parte de energía interna. ¿De cuánto era? 52,21. Copia acá. 52,21. Y ahora voy a colocar su respectiva unidad. El volumen específico, ¿en qué se encuentra? Se encuentra metro cúbico sobre cada kilogramo. Así que ocupemos esta unidad acá. Y la voy a colocar en la parte acá. Y colocamos acá lo mismo para la energía interna. ¿En qué se encuentra? Se encontraba en cada kilocaloría sobre cada kilogramo. De esa forma acá ya saqué de tabla lo siguiente. Ahora, ¿cómo encuentro acá lo que es el volumen total? Con la siguiente fórmula. Entro acá a la fórmula y saco volumen total, que es igual a la masa por el volumen específico, ¿no? Así que ocupemos acá lo que es eso. Para no hacerlo muy largo, voy a ocupar lo que tengo acá. Y esto coloquemos en la parte de acá, el ejemplo de la masa acá va a ser de 3 kilogramos. Y el volumen específico acá, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 0.001013. ¿Y eso cuánto le sale? 0,003039. 0.003039. Ya. Sí. Y eso, como han podido ver, es el volumen total, digamos. ¿Por qué sacamos el volumen total? Porque cuando hagamos sistemas cerrados, les aseguro que vamos a sacar lo que es el volumen o más siempre. Así que para hacerlo un poco más didáctico, estamos haciendo acá, digamos, cómo sacar, digamos, cada variable, ¿no? Y este es el ejemplo 2, digamos. Siempre que me encuentre el líquido saturado, digamos. Así que ya hemos hecho de momento para el primer estado termodinámico y para el segundo. Les pregunto, ¿alguna duda que tengan sobre esto? ¿Está claro? ¿Alguien se perdió? ¿No entendió? Bueno, creo que está claro. Así que pasemos al siguiente ejemplo. Por favor, siempre que ustedes no entiendan algo, no me enojo. Díganme, Erwin, no entendí, repetilo por favor. La cosa es que ustedes puedan aprender bien, digamos. No tengo problema si lo voy a repetir 5 veces o 10 veces. Así que pasemos al siguiente ejemplo, si es que todos han entendido esa parte. En la parte acá es similar. ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es temperatura, calidad y tengo masa. Entonces, ¿qué es lo que hago acá con esto? La calidad, por si acaso, acá se encuentra en qué? En porcentaje, ¿no? Ahora, ¿cómo convierto una calidad de porcentaje a una calidad que se encuentra en número? Lo que hago es el porcentaje acá, ya sea 60%, lo voy a dividir sobre 100, ¿no? Siempre que ustedes le den un porcentaje cualquiera, ustedes van a dividirlo sobre 100 y ¿de cuánto sale acá? Acá sale en decimales 0,6 para tenerlo en número. Esto es en porcentaje. Si yo lo quiero en número, ¿de cuánto sería? Sería de 0,6. Y bueno, así convierto cualquier porcentaje en número. Si me da 44%, si quiero acá en número sería dividido sobre 100, sería esto igual a 0,44. Nada más. Así sencillo encuentro eso. La gran pregunta, ¿en qué estado me encuentro ahora? Si yo me fijo acá, la calidad que tengo ahí, ¿en qué rango se encuentra? La calidad acá se encontraba en 0,6. Ahora, como se encuentra en 0,6, ¿en qué estado me encuentro? ¿Será que me encuentro en líquido saturado? ¿Será que me encuentro en mezcla o me encuentro en vapor saturado? Si la calidad es igual a 0,6. Mezcla. En mezcla, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me dice la condición de mezcla? Me dice que tiene que ser esta. Tiene que ser ese rango de mayor a 0, pero menor a 1. Por lo tanto, me encuentro en mezcla, ¿no?
Y lo que yo hago acá, colocar lo siguiente. Coloco la letra M de mezcla, ¿no? De esa forma, ya sé que me encuentro en mezcla, ¿no? Así que esto coloquemos de color rojo. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Si yo me encuentro en mezcla, debo ingresar ¿cómo? ¿Se acuerdan que decía acá? Si yo tengo temperatura, ingreso tabla ¿con qué? Entro a tabla con temperatura. ¿Y de cuánto es la presión? La presión es igual a la presión de saturación. Entonces lo que hago acá es colocar lo siguiente. Ingreso con la temperatura y yo voy a sacar de tabla lo que es energía interna, entalpía, energía interna, volumen específico y la presión. Así que copiamos acá. Y ahora coloco acá lo siguiente. Entonces, en la parte de acá, la presión 1, acá es igual. La presión 1, como me encuentro en mezcla, es igual a la presión de saturación. Y bueno, como decía, ahora en el caso acá de mezcla, en el caso que sea mezcla, ¿qué es lo que hago? Saco de tabla lo que es energía interna y aparte volumen específico. Saco acá el volumen específico del líquido y aparte el volumen específico del vapor. Igual debo sacar de tabla lo que es energía interna del líquido y energía interna del vapor. Coloco acá energía interna del líquido y energía interna del vapor. Y ahora lo que hago es entrar a tabla con 100 grados, ¿no? Con esta temperatura voy a entrar a tabla y voy a sacar los datos, ¿no? A ver, coloquemos esto en forma de ecuación. Ya. Bueno, vamos a tabla. Llegamos a tabla acá de saturación. Y bueno, acá como pueden ver, voy a buscar lo que es 100. Acá tengo 100.01. ¿Puede que sea válido? Sí, es válido, ¿no? Pero quitémosle esto acá, quitémosle el color y todo esto el color. Puede que ocupe acá 100,01. También yo puedo ir a la otra tabla. ¿Cuál otra tabla? La tabla 241. Si busco acá en grados centígrados, acá encontré 100 de acá puedo ir por tabla 241 o tabla 242. Pero ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia acá va a ser en los decimales. Acá tengo 100 clavados y acá tengo lo que es, ¿cuánto? Tengo 100,01. Casi no varía mucho, ¿no? Pero si yo entro a tabla 241, ¿cuál es acá la diferencia? Si entro con 100, acá no tengo lo que es, ¿qué no tengo? No tengo energía interna. Entonces, ¿cómo encontraría la energía interna acá? Encontraría con esta fórmula acá, si quiere entrar a tabla 241. Así que, por eso se recomienda casi siempre ocupar la tabla 242. Así que, entonces acá lo que hago es, acá voy a buscar 100. Y como tengo acá 100,01, es lo más cercano a 100. Entonces, ¿qué saco acá? Saco la presión de saturación, que sería acá 1.033. Aparte voy a sacar acá lo que es volumen específico del líquido y el vapor. Y aparte voy a sacar lo que es acá energía interna del líquido y energía interna del vapor, ¿no? Así que esto acá, copiémoslo y lo vamos a colocar acá en la diapositiva, ¿no? Y agarro la regla y voy a marcar de ese punto acá. Son los datos de tabla. Así que esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. La parte de acá y esto un poco más grande. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Netamente es rellenar datos de tabla, ¿no? La presión de saturación, ¿de cuánto va a ser? La presión de saturación para 100 grados va a ser de 1.033. Así que coloco acá 1.033 y coloco ahora lo que es el volumen específico, ¿no? ¿De cuánto es el volumen específico del líquido? Acá me fijo 0,001044. Coloco acá 0.001044. Coloquemos ahora del vapor. ¿De cuánto es el vapor? 1.67. Copio acá lo que es 1.67.
Veamos energía interna. Energía interna, ¿cuánto va a ser el líquido? Va a ser 100,02, ¿no? Copia acá. 100,002. A ver. Y copiamos acá energía interna del vapor. Voy acá. ¿De cuánto va a ser? Va a ser 598,7, ¿no? Entonces, copia acá. 598,7. Ahora lo que hago acá es colocar su respectiva unidad. La unidad de la presión, ¿en qué va a ser? Va a ser kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Así que esta unidad acá la voy a copiar y la vamos a colocar en la parte de acá. Esto sin color. Y colocamos acá lo que es el volumen específico. Voy a colocar su unidad. ¿De cuánto es la unidad acá? Va a ser de metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces veo acá, copio esto y coloquemos su unidad. Lo mismo en la parte de acá. Y ahora en la parte de energía interna voy a colocar lo mismo, ¿no? Acá, ¿qué va a hacer? Esto acá. Bueno, que todo borrémoslo. Ya ustedes saben cómo sacar de tabla. Lo que sí quiero que ustedes vean acá, que cómo encontraría acá lo que es ahora el volumen específico. Tengo acá del líquido y tengo acá el vapor. ¿Cómo haría para encontrar eso? Ahora, si ustedes recuerdan la fórmula que puse acá, ¿cómo encuentro el volumen específico si yo tengo la calidad? ¿Con cuál fórmula? ¿Con esta fórmula o con esta fórmula? ¿O esta fórmula acá? ¿Cuál de las tres? ¿Esta o la acá? Si ustedes pueden ver acá, ¿qué tengo? Tengo acá lo que es la calidad, coloquemos de color verde acá. Y tengo acá el volumen del líquido y tengo aparte el volumen del vapor. Entonces, ¿cuál fórmula voy a ocupar? Voy a ocupar la fórmula que se encuentra acá. Con esta fórmula voy a entrar y voy a reemplazar de uno. Entonces, lo que hago acá es copiar esta fórmula y con esta fórmula solamente es reemplazar de uno. Esto, coloquemos la parte acá. Y esto de color rojo. Ya. Entonces, acá solamente reemplazamos los datos, ¿no? Esto de color negro. ¿De cuánto es la calidad? La calidad que yo tengo acá va a ser de 0,6 multiplicado por el volumen específico del vapor. ¿De cuánto es eso? 1,67, ¿no? Copia acá. 1,67. La calidad 1 de cuánto es. La calidad 1 acá es igual a 0,6. El volumen específico del líquido de cuánto va a ser. 0,001044. Si ustedes reemplazan, por favor, saquen de tabla. O perdón, de calculadora. ¿Y eso cuánto sale acá? Uno coma cero cero dos. 1,002. La unidad de cuál va a ser? Va a ser metro cúbico sobre cada kilogramo. Ahora, si yo quiero sacar acá lo que es energía interna, ¿qué es lo que hago? Saco de tabla acá energía interna, saco acá lo que es energía interna y reemplazo acá. ¿Qué cambia acá? Energía interna y energía interna. Si quiero sacar energía interna, haría eso, nada más. Así que esto es mecánico. Si quiero sacar acá lo que es entalpía o entropía, lo mismo. Copia acá entalpía. Si quiero entropía. En otras palabras, esta fórmula acá solamente se cambia lo que son de acá. Estas tres cosas se va a cambiar y pueden encontrar cualquier cosa. Entalpía, entropía, energía interna o volumen específico. Así que, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro cuando es mezcla? Auxiliar, el ejercicio nos va a decir qué buscar, por ejemplo, en este caso, que era el volumen específico, o cómo. Ya, en el modelo no le va a decir qué buscar. Generalmente, siempre vamos a buscar volumen específico y energía interna. Eso vamos a verlo más adelante. Cuando hagamos el mole examen, sí o sí va a pedir ahí calcular calor y trabajo, ¿no? O calcular calor y diagrama.
Entonces, si me pide un diagrama PV, ¿qué debo encontrar sí o sí? El volumen específico. Si me pide el calor, ¿qué debo encontrar? Energía interna. Así que siempre, podría decir que siempre voy a sacar lo que es volumen específico y energía interna, porque siempre va a pedirme trabajo, calor o aparte diagrama. Así que para que se vayan acostumbrando, sí o sí sacar esas tres cosas. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Dudas, preguntas? Para que pasemos al siguiente ejemplo. Bueno, creo que no, así que pasemos al siguiente ejemplo. El otro ejemplo acá es lo siguiente. ¿Qué tengo acá? Tengo presión y tengo calidad. La calidad acá de cuánto es. La calidad es igual a 1. La gran pregunta que me hago, ¿en qué estado termodinámico yo me encuentro? Si la calidad es igual a 1. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Si la calidad se encuentra a 1, ¿qué sería? ¿Mezcla líquido saturado o vapor saturado? Como Vapor veo acá, saturado. sería vapor saturado, ¿no? Entonces yo me encuentro en vapor saturado. ¿Qué es lo que hago? Lo siguiente, ingreso a tabla de vuelta en la parte de acá. ¿Con qué ingreso? Como tengo acá presión, entro con presión. Si yo tuviera temperatura, entraba con temperatura, ¿no? Y coloco acá lo siguiente, coloco acá vapor saturado, B.S. Y esto coloquemos de color rojo. Y ahora lo siguiente, ¿qué es lo que hago acá? Debo encontrar la temperatura 1 y aparte debo encontrar lo que es volumen específico y aparte lo que es energía interna. Ahora, como yo me encuentro en vapor saturado, ¿cómo saco la temperatura? Si ustedes recuerdan acá, ¿qué es lo que decía? Si yo me encuentro en cualquiera de estos tres, la temperatura 1 que es igual a la temperatura de saturación, la presión 1 que es igual a la presión de saturación, ¿no? Por lo tanto, ¿qué haría acá? Lo que yo hago acá es colocar, entro con presión y ¿qué saco? Saco la temperatura de saturación. Coloco acá temperatura de saturación y bueno, encuentro acá lo que es el volumen específico número 1 y aparte energía interna número 1. Y bueno, acá la gran duda que tengo, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que haría acá? Siempre que me encuentro en vapor saturado, siempre que yo me encuentro en vapor saturado, ¿a qué es igual el volumen específico? El volumen específico siempre va a ser igual al volumen específico del vapor, siempre que me encuentre en vapor saturado. Lo mismo con la energía interna. Siempre que me encuentro en vapor saturado, la energía interna acá va a ser igual a energía interna del vapor. La entalpía va a ser igual a entalpía del vapor. La entropía es igual a entropía del vapor. Siempre que yo me encuentro en vapor saturado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Manejo de tabla. Entro a tabla con qué? Con 0.07. Ingreso con eso a tabla y saco dato de tabla. Veamos en la parte acá. Entonces acá voy a buscar la presión de 0.07. ¿Qué le encontré en la parte de acá? Y ahora, ¿qué es lo que hago? La temperatura de saturación, ¿de cuánto va a ser? 38,75, ¿no? A ver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Muy bien. Y aparte sacaría acá lo que es el volumen específico, ¿no? De vapor, de cuánto va a ser, que se encuentra acá, de 20,08. Y energía interna acá va a ser 580,12. Entonces, en la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá es agarro la tabla, agarro la regla y voy a marcar, ¿no? Y ahora esto coloquemos en la diapositiva de la parte de acá. Y bueno, ¿qué es lo que hago acá ahora? La temperatura 1, que es igual, ¿de cuánto era? La temperatura 1 es igual a 38,75. Copia acá, 38,75. Acá,
Y ahora copio acá lo que es el volumen específico. ¿De cuánto es el volumen específico? El volumen específico es igual a 20,8. Copio acá, esto es igual a 20,8. Ahora veamos lo que es la energía interna. ¿De cuánto va a ser? 580,2. Así que copié. Luego acá lo que es 580,2. Y ahora coloco sus respectivas unidades. ¿Qué unidad coloco acá? Metro cúbico sobre cada kilogramo. Copia acá, metro cúbico sobre cada kilogramo. Acá que coloco la unidad que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Y ahora, ¿cómo encuentro acá lo que es el volumen? Con la fórmula que estamos encontrando acá, digamos, con esta fórmula. ¿Por qué encuentro el volumen? Por deporte, quiero decir así, porque siempre voy a pedir el volumen cuando hagamos modelo de examen. Así que acá es igual a 4 kilogramos. Y acá es igual al 20,08, o bueno, 28, 20,8. ¿Y acá cuánto le sale eso? Esto le saldría ¿cuánto? 83,2. 73,2. Y bueno, ese es el volumen, ¿no? 83. Ah, 33, ya. 33, 83,2. ya, Yes. ahora sí. Bueno, como Sí. han podido ver acá, ya tengo el volumen. Y este es el estado de vapor saturado. Como han podido ver, es sencillo, no es nada complicado, ¿no? Pero les aseguro que cuando lleguemos a hacer un modelo de examen, va a haber gente que va a decirme, Erwin, ¿cómo encuentro, cómo saco el dato de tabla? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo sabes cómo es esto? Es que ese es el problema, que muchos piden solamente la ayudantía del modelo de examen, y si ustedes no saben manejar tabla, están completamente perdidos. Así que por eso hacemos paso por paso, muy lento, para que ustedes puedan aprender poco en poco, y cuando hagamos el modelo sea sumamente sencillo, ¿no? Más que todo eso. Así que, ¿alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Está claro? Sí, está Ya, claro. ya. Ahora pasemos al siguiente ejemplo, el último. Hemos visto estos 4 estados termodinámicos. Yo sé que parece muy fácil, ¿no? Pero créanme que cada ayudantía va a ser un poco más complicado, ¿no? Como es la primera ayudantía, es lo más sencillo que lo más posible que ustedes puedan aprender de. Este estado acá de vapor recalentado es el más complicado o el un poquito más largo de sacar datos de tabla, ¿no? Entonces, hagamos esto acá. Para el quinto ejemplo, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo lo que es la presión y la temperatura y la masa. ¿Qué haría en la parte de acá? Primeramente, debo entrar con presión y ¿qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es la temperatura de saturación, ¿no? Entonces, con la presión de 1 saco la temperatura de saturación, ¿no? Así que coloquemos acá temp temperatura de saturación. Así que busquemos con la presión de 1,033. Creo que acá hemos pillado, ¿no? La presión de 1,033, ¿de cuánto es la temperatura de saturación? Es 100,01, ¿no? Por lo tanto, la temperatura acá va a ser igual a 100,01 grados centígrados. La gran pregunta, ¿en qué estado me encuentro? ¿La temperatura 1 es mayor o menor que la saturación acá? Es mayor. Es mayor, ¿no? Así que la temperatura 1 es mayor que la saturación. Por lo tanto, ¿en qué me encuentro? Yo me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Porque la temperatura 1 es mayor que la saturación, ¿no? Esto lo que llamo en color rojo acá. Y ahora, como sé que me encuentro en vapor recalentado, ¿qué decía la parte acá? Decía, si yo me encuentro en vapor recalentado, la temperatura 1 es mayor que la saturación, perfecto. ¿Qué entro? Entro a tabla con la presión y con la temperatura. Así que acá lo que hago es lo siguiente. Ingreso con presión, aparte ingreso con temperatura, ¿no? Esto por acá, con presión y con la temperatura que se encuentra en la parte de acá, esto más o menos por acá,
Y lo que hago ahora es colocar esto. Ya. Ingresé con estas dos variables de acá y debo sacar lo que bueno, el volumen específico y aparte lo que es la energía interna, ¿no? Así que coloquemos acá sacando de tabla, ¿no? Y bueno, colocamos acá primeramente lo que es el volumen específico, en la parte acá, volumen específico número 1, y aparte acá colocamos lo que es la entalpía. ¿Por qué no energía interna? Porque siempre que yo me encuentro en vapor recalentado, hay otra tabla, por si acaso. Yo no puedo sacar de tabla de acá, no puedo, por si acaso, esa tabla acá es para saturación. Si yo me encuentro en vapor recalentado, acá no me sirve esta tabla acá. ¿Qué debo hacer? Debo ir a la otra tabla. Si ustedes se acuerdan que en la fotocopiadora ustedes le han venido la tabla acá, ¿no? En la acá, ¿no? Acá tengo la tabla 242. Voy a ir bajando. ¿Qué tengo acá? Tabla 241. Voy a ir bajando. ¿Y qué tengo acá? Tengo tabla A21, que es la tabla de vapor recalentado, ¿no? Entonces, ¿qué hago en la tabla acá de vapor recalentado? Lo que yo hago acá es buscar la presión. ¿Cuál presión? La presión que me decía acá. La presión de 1.033. Coloquemos esto de amarillo y esto coloquemos de color, a ver, ecuación y de color verde. Debo entrar con presión y con temperatura. Así que busquemos acá, la tabla acá. Acá tengo presión. Voy a buscar dónde está el resaltador. Ya. Y coloquemos esto de amarillo. Voy a buscar acá la presión. Acá encontré la presión de ¿cuánto? De 1.033. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Aparte, necesito la temperatura de ¿cuánto? 148,9. Así que acá coloquemos de color celeste y busquemos acá 148,9. Tengo 93, tengo 121 y en la parte acá que encontré 148,9, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es agarrar esto acá y voy a interceptar esa tabla acá, la voy a copiar, coloquemos la parte acá y voy a interceptar esta presión de acá, donde está de color rojo, con esta presión intercepto, ¿no? Y voy a buscar dicha temperatura, ¿no? La temperatura de la parte acá, voy a interceptar y como han podido ver, ¿cuál va a ser el estado termodinámico? Va a ser lo que se encuentra dentro de este redondo. Toquemos este redondo acá. Ya, ahora, en esta tabla acá de vapor recalentado, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá la SH, que es algo de entropía, pero esta acá no me sirve. Es decir, esto acá nunca voy a ocupar. Esto nunca se ocupa. Así que esto acá pueden borrarlo. Nunca voy a ocupar. ¿Qué es lo que voy a ocupar acá? Acá tengo lo que es el volumen específico, tengo lo que es la entalpía y tengo lo que es la entropía. Así que acá, déjale copiar y coloquemos esto en la diapositiva de la parte de acá. Ahora, entonces, ¿qué saco acá? Tengo acá lo que es energía interna. No tengo energía interna, pero ¿qué tengo? Tengo entalpía. Así que entrando con presión de 1.033 y 48,9 saco de tabla. ¿De cuánto es el volumen específico? El volumen específico acá es igual a ¿cuánto? Es igual a 1,96. Coloco acá 1.96. Y saco el valor de lo que es acá entalpía. La entalpía, ¿de cuánto va a ser? 662,22. Copia acá. 662,22. Y coloco su respectiva unidad. La unidad acá es metro cúbico sobre cada kilogramo, el volumen específico.
y la energía, la entalpía es igual a kilocalorías sobre cada kilogramo. Entonces, esto acá, hasta acá. Y bueno, como han podido ver acá, ya encontré de tabla esto. La gran pregunta, ¿cómo encuentro acá energía interna? ¿Con qué fórmula? Así que para acá voy a ocupar la definición de la entalpía, que sería esta formulita acá. Así que esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos en la parte de acá. Muy bien, colocamos esto por acá y reemplazamos. Con esta fórmula reemplazo. Este 18. Entonces reemplacemos la parte de acá. ¿Y de cuánto acá es la entalpía? La entalpía tiene un valor de 662,22. Esto por acá. La presión de cuánto va a ser. La presión es de 1.033 y ahora el volumen específico de cuánto va a ser. Esto va a ser de un valor de 1,9006. Si ustedes lo pueden calcular de cuánto es la energía interna, por favor. ¿Alguien lo calculó? 616,11. Muy bien. Las unidades de cuánto va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo. Y bueno, como pueden ver, este es el quinto estado. ¿Alguna pregunta que tengan sobre eso? Recording stopped. Y bueno, ya con eso vamos a concluir la ayudantía. La próxima clase vamos a ver lo que es el diagrama acá, de cómo graficarlo, porque si ustedes pueden ver ya son las 8:30. Si hacíamos el diagrama nos quedamos mínimo hasta las 9:30 por lo menos. Y para no hacerlo muy largo la clase y la grabación, va a ser hasta acá. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan sobre eso? Como han podido ver, ¿qué hicimos hoy día? Hemos hecho el manejo de tabla. Hemos sabido definir un estado termodinámico con los 5 estados que hay. ¿Ya? Y como han podido ver, es sencillo, no es complicado, ¿no? Manejo de tabla, tabla, acá tabla, 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 todo es tabla, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la ayudantía de hoy? ¿Alguna duda? ¿No le entendió algo? Y bueno, creo que entonces eso es todo por hoy. Por si acaso, la asistencia, lo que son el Ingentelo, márquenlo, digamos. Voy a volver a reenviar acá el enlace al grupo, perdón, acá al chat. Y lo que no se ha marcado, márquenlo, digamos. Lo que está marcado ya no es necesario, ¿no? Y con esto vamos a concluir. La gran pregunta, quiero acabar esta ayudantía, quiero que avancemos por lo menos unas 10 ayudantías antes del primer parcial, ¿no? Así que, ¿quieren pasar ayudantía el día miércoles después de su clase, bueno? Para que así avancemos rápido y podamos hacer más buen examen. ¿O quieren dejarlo para la próxima semana, ¿no? Y así hacemos, no sé, poco ejercicio. Depende de ustedes, ¿no? A mí me parece bien el miércoles igual tener ayudantía. Sí, a mí también me parece Sí, bien está el bien. miércoles. A mí Sí, está también bien. me parece tener ayudantía el miércoles. ¿Para Ya, cuándo? entonces la ayudantía vamos a continuarla, el gráfico y el otro tipo el día miércoles después de la clase del INGE, tipo 7:15, 7:08, depende ¿no? a qué la acabe. Y para los que quieran ir a la ayudantía presencial, el día sábado ¿a qué hora paso? A las 9, creo. Paso termodinámica con mi otro grupo que es el del ingeniero Rojas. Vamos a usar similar a esto, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Pero de forma presencial, ¿no? Ya les mando el aula y lo que es el horario, pero paso los días sábado presenciales a termodinámica, lo mismo que Auxiliar, eso. perdón que le interrumpa, el día miércoles no va a enseñar los diagramas o Sí, los vamos a avanzar más diagramas, modelos y el vamos a otro hacer los lunes diagramas. recién. Ahorita, porque tengo una llamada entrante.